En España, en la comunidad de Castilla y León y concretamente en la provincia de Burgos, se localiza una tierra con un patrimonio histórico y cultural de gran relevancia. Se ha mantenido y prosperado gracias al carácter tenaz e indomable de su pueblo. Una gente cuya entereza y obstinación ha dejado para la historia fascinantes hazañas y leyendas, muchas de las cuales han plasmado su huella en su paisaje y en sus poblados. Estamos en la comarca de la Arlanza. El inquebrantable espíritu de sacrificio de este pueblo se remonta milenios atrás. El dolmen de Mazariegos es un claro ejemplo. Este monumento funerario es fruto del levantamiento y colocación de numerosas losas, algunas de más de 2 metros de largo. La entrega incondicional y una obcecación llevada a los límites hicieron posible la construcción de este sepulcro que cuando fue descubierto hace unas décadas estaba totalmente enterrado. Sucesivas culturas fueron reemplazándose durante el resto de los periodos históricos, dejando su impronta a lo largo de todo el valle de Arlanza. Aquí se encuentran construcciones que han custodiado el río desde tiempos inmemoriales, como el puente de Tordoma, de 150 metros, construido hace 2000 años. Otras construcciones no menos llamativas se levantaron con otros fines. El monasterio de Villamayor de los Montes data del siglo XI, en el que muy poco después se instaló una comunidad femenina cisterciense. Aunque parezca increíble, hoy en día sigue viviendo una comunidad de mujeres que ha renunciado a su propia vida en busca de la perfección espiritual. Como dicen sus propias moradoras, la soledad, el silencio y la separación del mundo son sus principios. Estabilidad y reposo también se perciben en la localidad de Mamuz, cuya plaza es un referente del arte gótico y renacentista, así como también en la iglesia de Santa María del Campo, del siglo XIII, en cuya construcción se alojó temporalmente Juana la Loca. Llama la atención la riqueza arquitectónica de este templo. Solamente sus bóvedas tardaron 300 años en construirse. Capiteles, escaleras renacentistas, púlpitos. Una obra compleja, fruto del talento y de la perseverancia. Pero entre las paredes y muros en los que se ha desarrollado la historia cultural de esta tierra, encontramos también lugares que esconden fábulas y leyendas de inquietante misterio. El monasterio de San Pedro de Cardeña fue hogar de monjes. En el siglo X, los musulmanes todavía ocupaban buena parte de la península ibérica y encontraron en estos frailes una total insubordinación. Su desacato fue castigado un 6 de agosto del año 953, cuando los 200 monjes fueron decapitados en el claustro y enterrados allí mismo. Desde entonces, todos los años, y solo en esa misma fecha, la tierra del claustro se teñía de rojo. El milagroso prodigio, altamente testificado durante el siglo XIV, se dejó ver, por última vez, en el año 1674. Muy poco después de este legendario suceso, se trasladó a vivir allí el Cid, quien precisamente lideró la reconquista musulmana. Muchos siglos después, su féretro sufrió una profanación durante la invasión francesa. Como veremos más adelante, aquel acto y otros similares no quedarían impunes.
Pero la fortaleza y el carácter también se pueden encaminar a otros propósitos y transformarse en arte y prosperidad económica. En la villa de Lerma se levantó el principal conjunto arquitectónico herreriano de toda España y constituyó la máxima expresión de la última etapa renacentista. Nos encontramos en Lerma, localidad que se asentó en este lugar buscando el amparo y la generosidad del río. Coloquialmente se dice que desde aquí se gobernó el mundo. Está situado en la vega del río Arlanza y fue declarado conjunto histórico-artístico en 1965. Si estas construcciones son antiquísimas, existe una actividad en la comarca de la Arlanza que se sigue practicando desde tiempos más remotos. Esta planta se cultiva aquí desde el siglo X. Su denominación de origen se vertebra en torno al río Arlanza, el cual a lo largo de los milenios ha fertilizado el valle, que se beneficia a su vez de un particular microclima, ideal para el desarrollo y la maduración de la uva. Estamos en plena vendimia y todavía existen campos en los que se recoge la uva, como hacía muchos siglos atrás. Casi 4.000 hectolitros se producen de la denominación de origen Arlanza solo en la comarca. Cepas rugosas, añejas, creadoras de un próspero fruto que constituye el sustento económico principal de la comarca. Una de las muchas bodegas que hay en la comarca de Arlanza. Aquí no solo se vuelca la recolección, sino el trabajo de todo un año. La labor más perseverante y hacendosa que hará posible que uno de los caldos más prestigiosos de Europa se siga degustando en todo el mundo. Tras un proceso de elaboración, el vino reposa en las barricas. Allí, mientras duerma, irá adquiriendo cuerpo y aroma, empapándose de un carácter que llevará en su seno la esencia de la comarca. A principios del siglo XIX, en estos umbríos rincones de aromas añejos y de luces dormidas, unos paisanos de la comarca no solo cataban el exquisito caldo. Por aquel entonces, España estaba ocupada por las tropas francesas bajo el mando de Napoleón, y el ejército español no podía con las fuerzas galas. Pero surgió una táctica bélica que ejerció un considerable desgaste en el ejército francés: las guerrillas de la resistencia. En lugares como este se reunían los hombres del cura Merino, un párroco peculiar, un sacerdote indomable que no toleró el maltrato indiscriminado de su pueblo ante los franceses. Plantearon un trueque: sangre por libertad. ¡Viva España! ¡Viva España! En pequeños embates, en agresivas acometidas, los hombres del cura Merino proporcionaban duros golpes al ejército francés.
Tras la lucha a vida o muerte, un descanso, un breve encuentro con el caldo de la tierra. Ay, no hay nada mejor que un trago de vino. Bueno, o sí. El lechazo es un plato tradicional muy típico en la provincia de Burgos. Sus ingredientes son muy sencillos. Carne de lechazo churro, agua, sal, todo ello con mucho cariño a fuego de leña. Delicioso. Aparte del cordero lechal asado a horno de leña y del vino de la Ribera de la Arlanza, podemos degustar otros platos típicos de la zona como pueden ser las mollejas o la riquísima morcilla de Burgos. Para rebajar la comida, nada mejor que un paseo por la Ribera de la Arlanza. Aquí podemos encontrar bosques de ribera muy bien conservados, a los que se asocia una fauna rica y variada. Si vamos sin armar mucho ruido, podemos encontrarnos con animales muy esquivos de gran belleza. En estos umbríos lugares, donde ahora se busca y se espera a las aves, antes se aguardaban a los soldados franceses. Este bosque de ribera del río Arlanza, que da nombre a la comarca, es una despensa inagotable de sorpresas y ofrendas. El sotobosque es un baúl sin fondos. Fijaos, son setas. Las setas son el fruto de los hongos. Algunas son comestibles, como esta, y otras merece la pena estudiarlos. Hay gente de muchos lugares de España que viene a esta comarca a recolectarlas. La profusión de hongos coincide con un fenómeno natural que se da especialmente en el bosque de ribera. Los árboles caducifolios se preparan para el invierno y sus hojas se mudan temporalmente de color. El río Arlanza
no solo proporciona al hombre escenarios de gran belleza. Un tesoro oculto bajo sus aguas pone a prueba la tenacidad y argucia de la gente amante de los desafíos. Este es el escenario por antonomasia para la pesca deportiva. Barbos y truchas compiten con avezados pescadores. Hay que tener mucha pericia y paciencia para engañar a los peces. Una vez capturados, se devuelven a su medio. El pescador se marcha cargado de emociones y el río recupera una pieza básica para su equilibrio ecológico. Pero no toda la vida se refugia en el río. En las estepas cerealistas de la comarca de Arlanza, unas aves, amantes de las llanuras infinitas, se unen al frenesí nupcial que se da todas las primaveras. Son sisones y abutardas. Su misión, atraer a las hembras. Resulta sorprendente la diversidad paisajística que atesora esta tierra. A simple vista tenemos ambientes muy variados que albergan seres extraordinarios. Estoy en el Sabinar de la Arlanza, el mayor de todo el mundo. Son árboles resistentes, duros y cuya existencia como especie data de hace casi 300 millones de años. Hoy en día siguen existiendo casas tradicionales que reposan y se asientan sobre los troncos de estos formidables seres. Aquí habitan ejemplares que ya vivían en épocas pasadas. Si pudieran hablar, nos contarían historias fascinantes y asombrosas que han acontecido en esta comarca de Arlanza. Relatos impactantes y descarnados que han forjado la leyenda de una guerra, una lucha sin cuartel por la libertad de un pueblo. Estamos en plena guerra de la independencia. Opa, camarada, opa, camarada, opa, opa, opa. Opa, camarada, opa, camarada, opa, opa, opa. Opa, camarada, opa.
La comarca de Arlanza, al igual que la provincia de Burgos y que toda la nación de España, volvió a ser libre. Todos los años, en la localidad de Lerma, se hace honor a los hombres del cura Merín, una recreación que traslada a los visitantes a aquella época donde la pólvora gritaba y las navajas hablaban en siniestro silencio. La obstinación de un pueblo por seguir libre se ha convertido hoy en un emblema que ha atraído el interés del turismo. En esta travesía por la comarca burgalesa de Arlanza hemos podido comprobar el variado y notable patrimonio natural, cultural y arquitectónico, pero también hemos podido conocer el refutado espíritu de un pueblo, su esencia legendaria, atestiguada por fascinantes historias de lucha, tesón y carácter. La comarca de Arlanza es la épica de un pueblo. El monasterio de Villamayor de los Montes data del siglo XI, en el que muy poco después se instaló una comunidad femenina cisterciense. Aunque parezca increíble, hoy en día sigue viviendo una comunidad de mujeres que ha renunciado a su propia vida en busca de la perfección espiritual. Como dicen sus propias moradoras, la soledad, el silencio y la separación del mundo son sus principios. Estabilidad y reposo también se perciben en la localidad de Mamuz, cuya plaza es un referente del arte gótico y renacentista, así como también en la iglesia de Santa María del Campo, del siglo XIII, en cuya construcción se alojó temporalmente Juana la Loca. Llama la atención la riqueza arquitectónica de este templo. Solamente sus bóvedas tardaron 300 años en construirse. Capiteles, escaleras renacentistas, púlpitos. Una obra compleja, fruto del talento y de la perseverancia. Pero entre las paredes y muros en los que se ha desarrollado la historia cultural de esta tierra, encontramos también lugares que esconden fábulas y leyendas de inquietante misterio. El monasterio de San Pedro de Cardeña fue hogar de monjes. En el siglo X, los musulmanes todavía ocupaban buena parte de la península ibérica y encontraron en estos frailes una total insubordinación. Su desacato fue castigado un 6 de agosto del año 953, cuando los 200 monjes fueron decapitados en el claustro y enterrados allí mismo. Desde entonces, todos los años, y solo en esa misma fecha, la tierra del claustro se teñía de rojo. El milagroso prodigio, altamente testificado durante el siglo XIV, se dejó ver, por última vez, en el año 1674. Muy poco después de este legendario suceso, se trasladó a vivir allí el Cid, quien precisamente lideró la reconquista musulmana. Muchos siglos después, su féretro sufrió una profanación.
Aquí habitan ejemplares que ya vivían en épocas pasadas. Si pudieran hablar, nos contarían historias fascinantes y asombrosas que han acontecido en esta comarca de Arlanza. Relatos impactantes y descarnados que han forjado la leyenda de una guerra, una lucha sin cuartel por la libertad de un pueblo. Estamos en plena guerra de la independencia. Opa, camarada, opa, camarada, opa, opa, opa. Opa, camarada, opa, camarada, opa, opa, opa. Opa, camarada, opa. La comarca de Arlanza, al igual que la provincia de Burgos y que toda la nación de España, volvió a ser libre. Todos los años, en la localidad de Lerma, se hace honor a los hombres del cura Merino, una recreación que traslada a los visitantes a aquella época donde la pólvora gritaba y las navajas hablaban en siniestro silencio. Elaboración: el vino reposa en las barricas. Allí, mientras duerma, irá adquiriendo cuerpo y aroma, empapándose de un carácter que llevará en su seno la esencia de la comarca. A principios del siglo XIX, en estos umbríos rincones de aromas añejos y de luces dormidas, unos paisanos de la comarca no solo cataban el exquisito caldo. Por aquel entonces, España estaba ocupada por las tropas francesas bajo el mando de Napoleón, y el ejército español no podía con las fuerzas galas. Pero surgió una táctica bélica que ejerció un considerable desgaste en el ejército francés: las guerrillas de la resistencia. En lugares como este se reunían los hombres del cura Merino, un párroco peculiar, un sacerdote indomable que no toleró el maltrato indiscriminado de su pueblo ante los franceses. Plantearon un trueque: sangre por libertad. ¡Viva España! ¡Viva España! En pequeños embates, en agresivas acometidas, los hombres del cura Merino proporcionaban duros golpes al ejército francés.
Tras la lucha a vida o muerte, un descanso, un breve encuentro con el caldo de la tierra. En España, en la Comunidad de Castilla y León y concretamente en la provincia de Burgos, se localiza una tierra con un patrimonio histórico y cultural de gran relevancia. Se ha mantenido y prosperado gracias al carácter tenaz e indomable de su pueblo, una gente cuya entereza y obstinación ha dejado para la historia fascinantes hazañas y leyendas, muchas de las cuales han plasmado su huella en su paisaje y en sus poblados. Estamos en la comarca de la Arlanza. El inquebrantable espíritu de sacrificio de este pueblo se remonta milenios atrás. El dolmen de Mazariegos es un claro ejemplo. Este monumento funerario es fruto del levantamiento y colocación de numerosas losas, algunas de más de 2 metros de largo. La entrega incondicional y una obcecación llevada a los límites hicieron posible la construcción de este sepulcro que cuando fue descubierto hace unas décadas estaba totalmente enterrado. Sucesivas culturas fueron reemplazándose durante el resto de los periodos históricos, dejando su impronta a lo largo de todo el valle de Arlanza. Aquí se encuentran construcciones que han custodiado el río desde tiempos inmemoriales, como el puente de Tordoma, de 150 metros, construido hace 2000 años. Otras construcciones no menos llamativas se levantaron con otros fines. El monasterio de Villamayor de los Montes data del siglo XI, en el que muy poco después se instaló una comunidad femenina cisterciense, Aumundo. Tras un proceso de elaboración, el vino reposa en las barricas. Allí, mientras duerma, irá adquiriendo cuerpo y aroma, empapándose de un carácter que llevará en su seno la esencia de la comarca. A principios del siglo XIX, en estos umbríos rincones de aromas añejos y de luces dormidas, unos paisanos de la comarca no solo cataban el exquisito caldo. Por aquel entonces, España estaba ocupada por las tropas francesas bajo el mando de Napoleón, y el ejército español no podía con las fuerzas galas. Pero surgió una táctica bélica que ejerció un considerable desgaste en el ejército francés: las guerrillas de la resistencia. En lugares como este se reunían los hombres del cura Merino, un párroco peculiar, un sacerdote indomable que no toleró el maltrato indiscriminado de su pueblo ante los franceses. Plantearon un trueque: sangre por libertad. ¡Viva España! ¡Viva España!
pequeños embates, en agresivas acometidas, los hombres del cura Merino proporcionaban duros golpes al ejército francés. Tras la lucha a vida o muerte, un descanso, un breve encuentro con el caldo de la tierra. Una de las muchas bodegas que hay en la comarca de Arlanza. Aquí no solo se vuelca la recolección, sino el trabajo de todo un año, la labor más perseverante y hacendosa que hará posible que uno de los caldos más prestigiosos de Europa se siga degustando en todo el mundo. Tras un proceso de elaboración, el vino reposa en las barricas. Allí, mientras duerma, irá adquiriendo cuerpo y aroma, empapándose de un carácter que llevará en su seno la esencia de la comarca. A principios del siglo XIX, en estos umbríos rincones de aromas añejos y de luces dormidas, unos paisanos de la comarca no solo cataban el exquisito caldo. Por aquel entonces, España estaba ocupada por las tropas francesas bajo el mando de Napoleón, y el ejército español no podía con las fuerzas galas. Pero surgió una táctica bélica que ejerció un considerable desgaste en el ejército francés: las guerrillas de la resistencia. En lugares como este se reunían los hombres del cura Merino, un párroco peculiar, un sacerdote indomable que no toleró el maltrato indiscriminado de su pueblo ante los franceses. Plantearon un trueque: sangre por libertad. ¡Viva España! ¡Viva España! En pequeños embates, en agresivas acometidas, los hombres del cura Merino proporcionaban duros golpes al ejército francés.